no corresponde a un nevo melanocítico. Los lunares o nevos melanocíticos son tumores de los melanocitos. En cambio, la mancha café con leche corresponde a un aumento de la melanina, del pigmento que normalmente tenemos en la piel. Eh, Esto es un ejemplo, bueno, estamos viendo semiología, yo igual siempre trato de conversar algo más como para poner un entorno clínico en esto. Por ejemplo, acá, claro, la descripción es que es probablemente un lactante, lactante menor, en el que se evidencian varias lesiones tipo mancha y algunas maculares, planas, de bordes más o menos regulares, de un color café claro, localizadas en la zona dorsolumbar. Ya, esa es la parte descriptiva, pero con esta imagen ustedes tienen que sospechar una enfermedad que se llama neurofibromatosis, ¿ya? Que a su vez también, bueno, siempre uno como profe dice, no se preocupen, esto lo van a ver en pediatría, pero en realidad lo más lindo, eh, y bueno, se puede interpretar como ser ñoño, ¿eh? Pero lo más lindo es que cuando a uno le dicen algo, después ustedes con la facilidad que hay hoy en día de acceder al conocimiento, vayan y averigüen de inmediato qué es lo que es la neurofibromatosis y no esperar al curso de pediatría a aprender lo que es la neurofibromatosis. La pigmentación estamos viendo en el fondo cambios de coloración de la esfera de los cambios pigmentarios. Puede ser hipo o francamente acromía, o sea, ausencia total de melanina. Vemos un ejemplo acá de una hipocromía, una patología producida por un hongo que normalmente los seres humanos tenemos, especialmente en la zona del tronco, en la cara y en el cuero cabelludo. Ese hongo se llama Pityrosporum ovale y esta es una patología que produce que se llama pitiriasis versicolor. Semiológicamente vemos máculas y manchas hipocromas. Estas lesiones no son levantadas, son planas. Acromía, bueno, acá en general existe la enfermedad por excelencia de acrómica, que es el vitiligo. Ya, el vitiligo yo diría que es más frecuente de lo que se cree, lo que pasa es que hoy en día es mucho más fácil camuflarlo, ¿ya? Pero se van a encontrar, no así con esta patología que es el albinismo, ¿m? Que es un déficit enzimático. Finalmente, como cultura general, la melanina se sintetiza en los melanocitos a partir de un aminoácido que se llama tirosina, ¿ya? La tirosina está normal en los pacientes con albinismo, pero la enzima que metaboliza la tirosina para ir siguiendo el paso que lleva a la formación de melanina es la que está alterada y se llama tirosinasa. Los pacientes con albinismo tienen déficit de la enzima tirosinasa y por ende no tienen melanina. Y ustedes pueden cotejar, evidentemente, que es un pelo, una piel hipocroma. Fíjense que al no tener melanina, los ojos son azules, ¿ya? Lo que también ustedes inmediatamente ya adquieren un nuevo concepto y es que el color de los ojos tiene que ver con la concentración de melanina. Mientras más melanina, más café oscuros. Mientras menos melanina, verdes. Y cuando hay muy poca melanina, a todo esto, ¿en qué parte? ¿Ya? No es, la melanina del color de los ojos no está en la conjuntiva, no está en la córnea, no está en el cristalino. Está en la estructura que se denomina el iris, que es la estructura que determina el diámetro de la pupila, ¿ya? Ejemplo de acromía, otro vitiligo, ¿no es cierto? Bastante ostensible porque en este caso es una paciente con fototipo, piel más oscura. La hipocromía, esto es muy frecuente, lo van a ver después ya en la parte más bien práctica, cuando vean policlínico, infantil, en la urgencia o en pediatría, van a ver a estos muchachos que llegan como con manchitas claras, que eso se llama pityriasis alba y es una forma nomás
de piel sensible, de piel seca, no corresponde a un hongo ni nada por el estilo. Así que muy importante en semiología dermatológica. eh, Está bien, yo les decía, a veces basta con mirar, efectivamente yo veo esta foto y digo eso es un vitiligo, pero de todas maneras así no se hacen las cosas en medicina. Tenemos que investigar la localización y la distribución acá lo tenemos, el color también, pero también es importante ver si hay sintomatología asociada, tiempo de evolución, antecedentes familiares, si el paciente toma algún medicamento, etcétera, etcétera. ¿Mm? Los cambios de coloración también pueden ser de origen vascular, ¿no es cierto? En este caso, lo mismo, hablamos de máculas o de manchas vasculares. En general, bueno, mejor vamos viendo la definición, porque es raro que en la descripción nosotros digamos mancha vascular, doctor, aquí el paciente tiene una gran mancha vascular en la espalda. No, normalmente uno dice tiene una amplia zona eritematosa, de un color rojo, rojo violáceo. La zona es caliente, sensible, no sensible, etcétera. Eh, por lo tanto, claro, en general tenemos que ver a qué nos referimos con cambios vasculares. El eritema es el más frecuente, que es un cambio de coloración por vasodilatación. Puede ser vasodilatación venosa predominantemente o arteriolar capilar. También podemos tener una mancha vascular o un cambio de coloración vascular debido a extravasación. ¿A qué se refiere eso? Normalmente rotura de vasos sanguíneos en la piel. ¿Ya? A eso se refiere extravasación. Es la salida de glóbulos rojos, pero al interior de la piel. No con una herida que está sangrando, sino que, por ejemplo, con un golpe. Y finalmente hay manchas vasculares que son permanentes, ¿ya? Y normalmente responden a malformaciones que usualmente vienen desde el nacimiento. Permítanme seguir ingiriendo mi rico café. Este es muy bueno. Bueno, cuando yo veía a mis padres tomar este café, yo decía, esa es una de las tantas manifestaciones de que ya los hombres o mujeres, da lo mismo, están viejos, de que el ser humano está viejo, ¿no? Empezar a tomar café en cafetera, bueno, antiguamente sentarse a leer el diario, ¿se fijan? Eso eran como, bueno, yo ya estoy en eso, así es la vida. Uno lo mira de lejos y de repente, ¡zas!, estás acá ya, con más de 55 años. Oye, bueno, el eritema, vasodilatación, no hay mucho donde darle vueltas, paciente lactante que evidencia mancha eritematosa en mejilla derecha, de límites algo irregulares. El paciente no se queja de dolor y a la palpación es caliente. El fenómeno de Raynaud, que ya probablemente lo han escuchado, porque de esto se habla en reumatología, en medicina interna, en muchas áreas de la medicina, es este fenómeno de vasoconstricción y luego vasodilatación que ocurre ya sea de manera fisiológica pocas veces y en otras ocasiones de manera patológica en contexto de alguna enfermedad del mesénquima, enfermedades autoinmunes. Entonces, claro, se producen estas manchas. Inicialmente, uno puede decir que efectivamente las zonas distales de los dedos están de un color más claro, más pálido. Es bueno acá no confundirse con hipocromía. Acá no hay hipocromía, está más pálido. Y posteriormente se producen zonas violáceas, eritematosas, y la tercera etapa del reino es la fase eritematosa pura, incluso con la zona de piel caliente, ¿ya? Eh, Hay otras enfermedades cutáneas y sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, que puede dar la característica eritema en mariposa, así le llaman a este eritema. Estas son como las alas de la mariposa lúpica, es un eritema. La rosácea es una enfermedad que
van a ver en dermato que es definitivamente se caracteriza por estos episodios de eritema, enrojecimiento. La erisipela es un proceso infeccioso cutáneo bacteriano producido por una bacteria del género Streptococcus que por alguna puerta de entrada ingresa generalmente a través de los pies o alguna herida en la pierna y como pueden ver genera un proceso inflamatorio que, claro, podríamos definirlo como una gran mancha rojiza o eritematosa, caliente, sensible, dolorosa, de bordes más o menos netos que compromete los 2/3 inferiores de la extremidad inferior derecha. Eso sería una buena descripción, digamos, dermatológica. ¿Sí? En realidad lo que los dermatólogos esperamos es que no se utilicen términos así como hay un cototo. Honestamente, eso uno casi nunca lo ve. Debo decir con mucho orgullo que la mayoría de las interconsultas que llegan de colegas de distintas universidades en distintos lugares de Chile son de muy buena calidad, con muy buen ojo clínico. Eso no tengo nada que decir. ¿Ya? Sin embargo, de repente llegan esas aberraciones diciendo que hay un cototo, un levantamiento. Esas palabras no se pueden usar. O sea, tú usas nódulo, usas mancha, mácula, etcétera. ¿Ya? La extravasación yo les comentaba que era rotura de capilares. Bueno, y vamos a ir viendo mejor, más que leer la lista acá. Petequia se refiere a extravasaciones puntuales, pequeñas, generalmente son bastante extensas, me refiero, son normalmente 20, 30, digamos, es rara una sola petequia. En este caso estamos viendo varias en una extremidad, en donde ya además acá hay una lesión un poquito más grande, que normalmente cuando ya son lesiones que tienen un tamaño no de 2 3 milímetros. Acá, ojo, no hay una definición exacta, petequia es la que mide menos de 5 milímetros. No, petequia es una lesión más pequeña y el púrpura es lo mismo, pero ya un poquito más grande, generalmente cuando las lesiones se hacen confluyentes, digamos. ¿Mm? Basta con que ustedes describan que el paciente tiene múltiples lesiones petequiales y purpúricas de color rojo violáceo en las extremidades inferiores, en ambas extremidades inferiores, asociadas probablemente a artralgia, a dolor cutáneo, a compromiso del estado general, algunos pics febriles, porque eso probablemente sea lo que está teniendo este paciente porque normalmente este púrpura, así como ustedes lo vieron, se ve en una patología que se llama, bueno, por siempre se ha llamado púrpura de Schoenlen-Enoch, pero el nombre correcto actual en medicina es vasculitis IgA, un proceso inmune. Bueno, en la teología no vamos a entrar muy en detalle, pero es un proceso inmune en el que se genera esta rotura de los capilares, predominantemente, como ustedes ven, en las extremidades inferiores. Puede afectar zonas genitales, glúteas, pero predomina desde los muslos, las rodillas hacia la zona inferior. Este es otro púrpura. Este púrpura es más complejo porque se produce por disminución de las plaquetas, también por causa autoinmune. En realidad, antiguamente se le llamaba púrpura trombocitopénico idiopático, pero ahora se llama púrpura trombocitopénico autoinmune. ¿Ya? Y son lesiones, bueno, lo que nos interesa, más que el origen y todo, es el tipo de lesión. Básicamente hay petequias y también hay lesiones purpúricas, que incluso acá ustedes pueden agregar un dato más semiológico, dos diría yo. Algunas tienen tendencia a formar costra central, ¿ya? Y otro dato semiológico en esta foto es que además de las lesiones purpúricas hay equimosis, ¿ya? La equimosis, que es la otra forma de extravasación, es más amplia, es por supuesto mayor cantidad de sangre,
Entonces, esto que están viendo ustedes se ve mucho en abuelitos que normalmente por pérdida de equilibrio se caen y justamente se golpean contra una pared, una mesa y normalmente uno los ve muy moreteados, digamos. Lamentablemente es uno de los problemas que nos va pasando con la edad, vamos perdiendo equilibrio. ¿Mm? Antiguamente se decía, bueno, pierde equilibrio porque ya está viejito. No, la principal causa de eso tiene que ver con la pérdida de masa muscular que tiene el ser humano a partir de los 50, 55 años, a pesar de que empieza mucho antes que eso. Entonces aquí podemos hablar ya de equimosis, francamente, son zonas, ¿para qué decir? Muchísimo más amplias, en las que hubo sangramiento en la piel y ese sangramiento entonces inicialmente es rojo, pero después acuérdense que la hemoglobina de la sangre va sufriendo oxidación y se va transformando en hemosiderina en los tejidos y eso va generando un cambio de coloración. El hematoma, ustedes me dirán, bueno, es una equimosis, pues, doctor. Claro, pero es un poquito más profunda. Normalmente el hematoma ya implica también un compromiso del tejido muscular subyacente o de la, por ejemplo, la fascia o, digamos la zona periarticular. ¿Mm? Es decir, es un sangramiento cutáneo, pero que también tiene un compromiso más profundo. Lesiones vasculares permanentes. A ver, volvamos para atrás. Siempre es bueno repasar. Cambios de coloración, tenemos pigmentarios, vasculares. Los pigmentarios son hiperpigmentación, hipopigmentación o acromía. Y los vasculares en realidad pueden ser por eritema, pueden ser por extravasación y pueden ser permanentes, es decir, hay una modificación en un vaso sanguíneo que no va a desaparecer nunca más. ¿Ya? Acá a la derecha ustedes ven una malformación vascular compleja que, por supuesto, esta persona la tiene desde que nació. ¿Ya? Por supuesto, esto no se le va a ir, bueno, a menos que lo tratemos con láser, por ejemplo. Acá a la izquierda ustedes tienen telangiectasias que aparecen como parte de un síndrome genético, digamos, pero también las telangiectasias pueden aparecer en pacientes con rosácea, en pacientes con daño solar, pero el tema es que tanto la telangiectasia como la malformación vascular son permanentes. O sea, si yo no, digamos, si no hago nada en esto, esas telangiectasias, esta mancha vascular, no van a desaparecer. En cambio, el púrpura, el hematoma, eso va a desaparecer con el paso del tiempo. El eritema también. Esto no, ¿ya? Telangiectasia, bueno, es dilataciones, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos que son permanentes. Esto, por ejemplo, es muy característico en pacientes con rosácea, dilataciones telangiectásicas, rosácea. De repente hay gente joven que tiene una sola venita dilatada, digamos. En ese caso, hablamos de un neotelangiectásico y esto puede aparecer incluso desde la infancia, ¿ya? Pero como concepto semiológico, esta es una lesión vascular de carácter permanente que al momento, ojo, de describirla semiológicamente, claro, no tienen para qué decir, bueno, acá doctor, lo que yo veo es una lesión vascular permanente en la mejilla derecha. No, lo que veo, doctor, es una telangiectasia ramificada, localizada, no sé, en la zona malar derecha de este paciente. Punto, no es necesario que se compliquen más en las descripciones, digamos. Bueno, otro ejemplo de este síndrome que tiene varias características, pero una de ellas es la aparición de vasos telangiectásicos, como vieron en la paciente anterior, predominantemente en la cara, en los labios y también dentro de la mucosa oral. Eso dentro de otras manifestaciones que tiene este síndrome genético. Otro ejemplo de malformaciones vasculares, como les decía, si estamos hablando de malformación vascular es porque estas lesiones están
desde el nacimiento, ¿ya? Paciente de, no sé, 23 años, refiere que desde el nacimiento presenta gran mancha vascular en la hemicara derecha, hemicuello derecho, y también compromete casi completamente el pabellón auricular derecho. La mancha es de bordes poco netos y tiene una coloración eritémato-violácea. Acá es eritematosa. Con eso basta y sobra como fenómeno, como proceso descriptivo, digamos, ¿ya? En este caso son manchas más bien eritematosas, no son muy violáceas porque todavía son niños pequeños. Generalmente las manchas vasculares que son congénitas, con el paso de los años van tomando un color un poquitito más violáceo. Bien, pues esto nos tiene complicados. Yo creo que todos sabemos de esto bastante, pero una cosa interesante es que Irán en realidad es como la oveja negra de toda la zona del Medio Oriente. O sea, más allá de que financian terroristas, etcétera, es por un tema religioso, ¿ya? Los iraníes profesan el Islam, pero el Islam, la variante chiita. El Islam chiita es mucho más radical y la verdad que la mayoría de los musulmanes del mundo, incluidos también aquellos que están alrededor de Irán, hablemos de Kuwait, Irak, Afganistán, India, bueno, Dubái, Emiratos Árabes y todo esto, Arabia Saudita, ¿para qué decir? Son todos sunitas. Los sunitas musulmanes, si bien, sí, no vamos a negar que también tienen un poquitito, digamos, de fanatismo, no están ni cerca de los iraníes. Entonces, siempre ha habido un recelo con Irán, y por esa razón Irán, en realidad, además de ser un país, bueno, por supuesto, por el petróleo, por el gas, con muchos recursos, eh, pero Irán sabe que sus vecinos no le tienen mucho cariño, ¿ya? Bastaría, antiguamente, bastaría que realmente se hubiesen organizado muchos países árabes en colaboración con Israel y Estados Unidos y habrían derrocado fácilmente al régimen de Irán. Pero Irán durante estos últimos 30 años se preocupó de armar un enorme ejército, de generar también mucho armamento, tanto misiles, drones, como también armamento terrestre. Entonces, bueno, obviamente Israel y Estados Unidos miraron en menos la capacidad que tiene Irán. Ahora, en este minuto el gran problema que tenemos está en el estrecho de Hormuz, que es esta zona. Es aquí por donde pasan, ¿no es cierto?, prácticamente todos los barcos que llevan petróleo de los Emiratos, de Arabia, de Kuwait, de Irak, de Qatar, de Bahrein, de Dubái, los llevan hacia el mercado del mundo, digamos. ¿Mm? Y al tener esta zona obstruida, digamos, ¿en qué sentido? No es que hayan puesto ahí una cadena. Ustedes saben que barco que pasa por ahí va a ser bombardeado, así que nadie quiere que le bombardeen sus barcos petroleros, ni que se muera la gente que va ahí, por supuesto. Y por eso que tenemos este gran problema digamos, de aprovisionamiento de petróleo en el mundo. No sé hasta cuándo vamos a tener con esta situación. No debiese alargarse mucho porque en realidad es demasiado crítico a nivel mundial la escasez de petróleo. Así que de un modo u otro se va a resolver. Veamos las lesiones sólidas. Las lesiones sólidas son más acotadas, como vieron. Tenemos pápulas, tenemos placas, tenemos nódulos y tenemos abones, también conocidos como pseudopápulas. Vamos primero con la pápula. Acá la diferencia es parecido a mácula y mancha. La pápula es una lesión menor de 1 centímetro, la placa es una lesión que mide 1 centímetro o más. ¿Ya? Generalmente entonces en lesiones aproximadamente cercanas a 1 centímetro o menos, hablamos de pápulas,
Y si son de mayor tamaño, hablamos de placas. Aquí también hablamos de pápulas eritematosas, brillantes, algunas pigmentadas, hiperpigmentadas, que corresponde a un clásico cuadro de Lichtenroder plano. En cambio, esta que es una placa eritematosa, con escama, es muy característica de la psoriasis, ¿ya? La psoriasis es una patología que, bueno, tiene más prevalencia incluso en Chile que en el mundo, ¿ya? No solo en Chile, en el cono sur latinoamericano, porque la psoriasis afecta más en climas que son un poquito más fríos y menos húmedos, digamos, un poco más secos. ¿Ya? Son lesiones que en general van desde la pápula hasta las placas, ¿no es cierto? En este caso son más bien eritematosas, en algunas zonas además son escamosas. Vamos a ver que las escamas, que es un concepto que estamos agregando ahora, corresponden a eh, lesiones elementales secundarias, pero generalmente uno agrega esa descripción todo en conjunto. Si tú derivas esto, señalas que es un paciente que presenta múltiples pápulas y placas eritemato-escamosas de diversos diámetros en la zona del dorso, tanto superior como dorso lumbar. El paciente refiere que estas lesiones no le pican y que las tiene hace 10 años con cambios en el número, por supuesto, durante los 10 años, pero normalmente siempre tiene más de 10 o 15 lesiones. Esa es la típica historia del paciente con psoriasis, ¿no? Este tipo de lesiones, ya sea más papular, más hacia la placa. Menos escamosas, más escamosas, pero siempre con un fondo eritematoso. Pápula, placa. Esa es la diferencia. El nódulo, bueno, cualquiera, ¿no es cierto?, con la palabra nódulo se puede imaginar, ¿no es cierto?, un solevantamiento cutáneo o al menos una lesión que uno palpa, con una cierta delimitación, y que forma un aumento de volumen, que como digo puede ser exofítico, solevantado o puede ser plano, pero que tú lo palpes al ir a palpar la piel, ¿ya? Normalmente son lesiones mayores de 1 centímetro. ¿Y a qué le llamamos nódulos? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente diapo, pero nódulo es lesión, ¿no es cierto?, que tú puedes de alguna manera observar o palpar a nivel de la piel. Acá no se nota mucho, pero la fasciitis eosinofílica es una patología en que si tú palpas este antebrazo, está lleno de nódulos palpables que corresponden a zonas del tejido graso que está inflamado, la tercera capa de la piel, la hipodermis. Nódulos subcutáneos digitales o nódulo subcutáneo en la articulación metacarpofalángica. ¿Y qué estructuras pueden verse como nódulos? Un tumor cutáneo, un absceso cutáneo, un quiste, ¿ya? Eh, todas estas lesiones en realidad, básicamente, tumor, absceso, quiste ya es un diagnóstico. Por eso se prefiere hablar de nódulo. Yo lo más probable, incluso con experiencia, es muy probable que yo diga, este paciente tiene un lipomita en la espalda, tiene un lipoma. Sí, correcto, tiene un lipoma, pero no es la manera. Uno tiene que describir, hay un nódulo subcutáneo de aproximadamente 10 por 8 centímetros, móvil, blando, bueno, eso no lo estamos viendo, pero hay que agregarlo en la descripción, indoloro, de crecimiento lento, progresivo, el paciente lo tiene hace 14 años y llama la atención, destaca que la piel que está por encima del nódulo no está alterada. A diferencia de, y aquí uno ve cómo la historia cambia las cosas. Evidentemente esto se ve distinto, pero más allá que eso, nódulo, gran nódulo, en zona del brazo izquierdo,
La paciente refiere que solamente tiene 6 meses de evolución, partió pequeña y la ha crecido muy rápido. Mide, no sé, 11 por 7 centímetros. Observamos alteración en la superficie cutánea, hay eritema, se ven algunas telangiectasias, vasos dilatados e inclusive alguna tendencia a formar algunas costras. Gran diferencia. Este es un tumor benigno, este es un tumor maligno de la piel. Ahora, estamos viendo descripción semiológica, no que ustedes diagnostiquen tumores, pero es como para darles el contraste, el ejemplo, digamos. Un tumor, entonces, se puede describir como un nódulo. Un absceso también lo puedes describir como una zona nodular, eh, roja, caliente, extremadamente dolorosa, mal delimitada, que se encuentra en la zona del pliegue interglúteo hacia cefálico, ¿no es cierto? O al final del pliegue interglúteo. Este es un clásico, lo van a ver eh, en urgencia o alguna vez en alguna consulta en medicina interna, en cirugía, porque corresponde a una lesión que es un vestigio embrionario, que corresponde, digamos, al quiste pilonidal. Es una zona en que el cierre embrionario en esa zona no fue del todo completo y queda una cavidad quística que durante 15, 20 años puede no dar problemas, pero llega un momento en que comienza a infectarse. Y ahí se forma este famoso quiste que, bueno, finalmente hay que operarlo, pero corresponde a un nódulo, ¿ya? A un nódulo subcutáneo. Imagínense acá, gran lesión nodular, extensa, de gran tamaño, roja, eritematoviolacea, con áreas de ulceración, muy dolorosa. El paciente debiese tener además síntomas generales, calofrío, fiebre, y corresponde a un gran absceso cutáneo estafilocócico. Este es un poquito más discreto, esto es lo que solemos ver habitualmente, no estas cosas tan gigantescas, pero de cuando en cuando. Pero para no complicarse, decir, chuta, esto será un tumor, será un nódulo, o sea, será, perdón, un absceso, ¿qué diablo? La parte descriptiva al menos es una lesión, una gran lesión nodular, levantada, de gran tamaño, que mide tanto por tanto, que es de un color, en partes incluso color piel y en otras zonas eritematoviolacea, incluso casi parduzca, o sea, de un color café. Con eso basta para la descripción. Y los quistes también son lesiones nodulares, totalmente móviles, habitualmente de consistencia blanda. Claro, el quiste epidérmico es el quiste más frecuente en la piel y es un quiste que normalmente tiene un color un poco más amarillento, es bastante bien delimitado, es móvil. Entonces también se puede hablar de lesión nodular. Finalmente, el que sea un quiste, un tumor, ¿ya? Un absceso, lo dictaminará después el procedimiento cuando tú lo saques o lo drenes o cuando lo envíes a biopsia, ¿ya? Pero en el fondo, del punto de vista semiológico, estas son lesiones nodulares. La diferencia en este caso es una lesión bastante translúcida, ¿no? Una lesión muy bien delimitada, translúcida, que normalmente es indolora, normalmente no mide más de 1 centímetro, usualmente se encuentra en la zona de la falange distal, en el dorso, en fin, esas son descripciones que uno esperaría, digamos. Entonces, bueno, repasando, las lesiones sólidas pueden ser pápulas, pueden ser placas, pueden ser, ¿no es cierto?, nódulos, y tenemos también un tipo de lesión que es muy especial, que normalmente ustedes las conocen o las han escuchado como ronchas, pero la verdad que el nombre correcto es pseudopápula o abón, y si son varios, abones, como está escrito acá. Es característico esto de la urticaria. La urticaria es un tipo de, bueno, ¿no?
a EASY. Es un tipo de reacción de hipersensibilidad cutánea que se manifiesta, ¿no es cierto?, inclusive no solamente con abones o pseudopápulas, sino que también puede haber edema profundo, que nosotros llamamos angioedema, que muchas veces compromete los labios, los párpados. ¿Ya? Es una patología, bueno, también la verán en su momento, pero que produce lesiones que básicamente son pápulas elevadas, eritematosas, muy pruriginosas, a veces se confluyen, se unen para formar placas, ¿no es cierto?, mayores de 1 centímetro, pero lo característico de esto es su carácter fugaz, ¿ya? Es decir, un paciente a las 9 de la mañana puede tener estos abones en la zona del tronco y a las 6 de la tarde te dice que ya no están ahí y que las tiene en otra zona anatómica que puede ser, ¿no es cierto?, como aparece aquí el dorso o los muslos, el cuero cabelludo. Esto es angioedema, ya es este edema profundo que en un 50% acompaña a la urticaria. Ahora no nos enredemos porque el angioedema y esta manifestación en el fondo, digamos, lo que estamos viendo es semiología, tampoco lo quiero complicar avanzando tanto con las patologías. Digamos. Son lesiones pseudopapulares, eritematosas, en algunas zonas forman grandes placas de lesiones o levantadas, de bordes un poquitito indefinidos, que son muy, pero muy pruriginosas. Pero que lo llamativo es que de un minuto a otro, digamos, desaparecen, se podría decir, pero que sin embargo migran y cambian y aparecen en otra zona anatómica de la piel. Eso es lo característico de estas lesiones pseudopapulares o abonosas. Y bueno, esta sería como el tercer grupo de las lesiones elementales primarias, ¿no es cierto? La de contenido líquido. Acá no hay mucho que darle vuelta, en realidad son vesículas ampollas según tamaño, y la pústula, que es la lesión que puede ser vesícula o ampolla, pero que contiene material purulento. El herpes simple es un ejemplo bastante fácil, bastante, digamos, factible de imaginar respecto a vesícula, es decir, lesiones o levantadas de contenido líquido que miden menos de 1 centímetro. Generalmente en el herpes se agrupan varias, ya, por lo tanto la descripción acá es que se trata de lesiones vesiculares de contenido líquido que, digamos, se agrupan en una zona del borde del labio inferior, ¿correcto? El herpes zóster también es un ejemplo de esto. En el herpes zóster lo característico es que las vesículas se agrupan en una distribución lineal que sigue en el fondo el trayecto del nervio sensitivo, que en este caso es el nervio intercostal. ¿Ya? De acuerdo a la anatomía del nervio intercostal, se distribuyen también las lesiones vesiculares, agrupadas en un fondo eritematoso. Claramente están en un fondo eritematoso, no están en piel normal. Acá, en cambio, sí, también. Acá también hay un fondo eritematoso, quizás no tan ostensible, notorio como en este caso. Eh, y volvemos a lo mismo, ¿ya? O sea, siempre es muy importante tener una buena localización, distribución, el tamaño de las lesiones, ¿no es cierto? Ojalá síntomas asociados, desde cuándo tiene esto. Normalmente, como dermatólogos, nos llegan muchas consultas de exalumnos, así como ustedes, ¿no? Que te preguntan, oiga, doc, ¿sabe que me vine a trabajar? Estoy acá en el sur, no sé, en Futaleufú. Pucha, me llegó este caso, doc, mire, le mando una fotito, a ver usted me dice qué opina. Entonces, realmente es muy importante, ya, ok, yo veo la foto y siempre voy al ataque y le digo, ya, ok, vi la foto, pero esto pica, no pica, o sea, perdón, tiene prurito, no tiene prurito. Eh,
cuánto tiempo de evolución tiene, el paciente tiene otra sintomatología, qué otras zonas de la piel están comprometidas. Eh, Obviamente eso tiene la semiología, ¿no? La ampolla es la lesión tipo vesícula, pero más grande, realmente más de 1 centímetro. ¿Por qué les puse los otros dos nombres? Porque de repente en cirugía los cirujanos suelen llamarle mucho más flictena. De repente en la urgencia te llama el urgenciólogo y te dice el paciente tiene bulas. Pues la verdad son todos sinónimos, ¿ya? Así que ampolla, bula o flictena es básicamente lo mismo. Muchas ampollas, ojo, se erosionan fácilmente porque son ampollas superficiales y no por estar rotas vamos a dejar de considerar que lo que este paciente tiene es una gran erupción, digamos, ampollar, las que se han erosionado ampliamente, ¿ya? Que llevan, no sé, 1 semana de evolución con crecimiento progresivo. ¿Mm? El contenido, sí, muchas veces no es absolutamente cristalino y a veces puede ser un poquito purulento, pero en general, normalmente la ampolla es más de contenido ceroso. ¿Mm? Esto es por quemadura, ¿ya? Aquí fácilmente uno puede ver que hay algo que generó un tipo de quemadura, que aquí terminó, por supuesto, provocando ampollas, y aquí seguramente también, pero esta ampolla ya se erosionó. Esto no es una enfermedad. Aquí si me mandan esta foto me dicen, doctor, el paciente dice que no, a él no le ha pasado nada y usted no sabe por qué. No, eso no puede ser. Acá hay una quemadura. Es una lesión demasiado localizada. En cambio, si me dicen paciente de 72 años que presenta estas lesiones ampollares tensas, algunas ya están erosionadas y formando costra, esto corresponde a un pénfigo, de todas maneras, a una enfermedad. Eso es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Hay otra enfermedad autoinmune que, bueno, básicamente no los quiero enredar tanto. Son lesiones ampollares tensas, que están dentro de contextos de enfermedades autoinmunes. Lo importante es describir que hay lesiones ampollares tensas y otras que se rompieron y ya están erosionadas, incluso algunas hemorrágicas y otras con costra. ¿Ya? Eso es, y bueno, y la localización, el tiempo de evolución, no se olviden que hay varios detalles que debemos agregar. Otro ejemplo de un paciente con un pénfigo, lesiones ampollares, doctor, predominantemente en la zona del tórax anterior, el abdomen superior. Llama la atención que hay muchas ampollas tensas, pero sin embargo también alternan con otras zonas erosivas, ampliamente erosivas también. ¿Mm? Obviamente aquí hay dolor, esto debe llevar por lo menos unos 7 a 10 días de evolución y efectivamente también corresponde a una enfermedad ampollar autoinmune. La pústula, su nombre lo dice, contenido purulento. Acá, más allá de la parte semiológica, me encantaría que quedaran con la idea de que pústula no es sinónimo de que hay infección. Es cierto, muchas pústulas en la piel, qué sé yo, es señal de, sobre todo, infección por Staphylococcus aureus. Pero también hay pústulas que no son infecciosas, son inflamatorias y corresponden a manifestaciones de enfermedades cutáneas que están haciendo una crisis grave, digamos. Acá no hay duda, acá tenemos pústulas, qué sé yo, que corresponden a un cuadro de acné, en el que está una bacteria involucrada, y estas son pústulas también relacionadas, ¿no es cierto?, a un paciente con acné. En cambio aquí vemos pústulas, incluso algunas ya más grandes que podrían ser ampollas de contenido purulento, y curiosamente este paciente no está infectado. Lo que tiene es una forma severa de psoriasis. La psoriasis no es solamente la forma eritematoescamosa que vimos, las placas, las pápulas, sino que también tiene una forma muy aguda, severa, que se llama psoriasis pustulosa, que le puede dar a cualquier paciente con psoriasis.
Afortunadamente es poco frecuente, pero puede ser. Pústulas, ¿se fijan? Difusa, en un fondo eritematoso. Este paciente además llega en malas condiciones, llega normalmente taquicárdico, levemente hipotenso. Es un cuadro grave que es una de las causas, por ejemplo, de hospitalización de un paciente con una patología dermatológica que a veces uno pocas veces se imagina que, pucha, por un problema de piel me voy a tener que hospitalizar, pero sí, ocurre, ocurre racionalmente. Me parece que vamos a ir a las lesiones secundarias, por eso, acá estos estimados yo creo que también ustedes lo manejan, pero como ahora está tan en boga y la cultura, la inteligencia no es solo saberse la clase de memoria, sino que es cultura también. Este famoso MEPCO es lo que determina el valor de las bencinas. Lo que pasó con este gobierno es que se aburrió de gastar dinero, principalmente ya que los combustibles, el valor que llega a cobrarse cuando uno va a echar benzina a cualquier servicentro, el valor involucra el precio al que lo vende la Empresa Nacional de Petróleos a los distribuidores, el IVA, que en Chile es un 19%, el impuesto específico, que la verdad que en general en las gasolinas es importante, 31-32%, o sea, es un valor, un tercio del valor de la gasolina es por el impuesto específico. Y esto, bueno, una cosa operativa que ocurre solo en Santiago, sino no en provincia. Entonces, con lo que juega el gobierno, el de ahora o el de antes o el de Piñera o Bachelet, es con el impuesto específico. ¿En qué sentido? Lo que hace para que el precio de las bencinas no suba tanto es que no le carga tanto el impuesto a las distribuidoras, a las bencineras. En vez de cobrar un 31%, les dice ya, ok, esta semana vamos a irnos con un 18% nomás y así la bencina no va a subir 300 o 500 pesos como ahora. Pero eso es pérdida de dinero para el Estado. Ya, obviamente, si el Estado no cobra ese 31%, sino que un 17%, es un 14% menos que están llegando a las arcas fiscales. Y eso es lo que este gobierno no quiere que suceda, porque evidentemente el dinero es lo que más necesitamos en este minuto. ¿Ya? Entonces, ese es el juego con el precio de los combustibles. No es que para bajar el precio de los combustibles un gobierno tenga que sacar dinero de otro lado, ¿ya? Y decir, pucha, yo tengo que sacar plata de lo que está destinado a salud para poder pagar las bencinas. No, no, lo que hace un gobierno es bajar el impuesto y con eso recibe menos recaudación durante el año de la que tiene calculada. Ya el presupuesto anual se calcula el año anterior. Bueno, eso era una cosa así como de cultura general. Lesiones secundarias. Gran resumen. Lesiones primarias pueden ser cambios de coloración, lesiones sólidas o de contenido líquido. Los cambios de coloración eran por cambios pigmentarios o por cambios vasculares. Las lesiones sólidas, ya vimos, pápulas, placas, nódulos, pseudopápulas o abones. Y las lesiones de contenido líquido, vesículas, ampollas y pústulas. Se fijan que igual haciéndose un esquema no es tan complejo. Acá las lesiones secundarias igual como que pegan fuerte al principio porque uno ve que la verdad que es un listado amplio. Pero también hay que orientarse por lo mismo, o sea, lesiones temporales, lesiones permanentes y soluciones de continuidad, que tampoco son tan difíciles de imaginar. Vamos a ir viendo, por ejemplo, las lesiones temporales, es decir, son lesiones secundarias que en teoría, al mejorar el cuadro, al evolucionar, debieran salirse. ¿Ya? La escama no es lo mismo que la costra, porque la escama es básicamente un aumento del estrato córneo, ¿ya? Se acumula
descamación. Recuerden que la célula desde el estrato basal hacia la superficie en la piel demora más o menos 28 días y después se descama. Todos los días de nuestra vida nosotros descamamos células superficiales en la piel. ¿Ya? Eso ocurre. En la escama, por algún proceso anormal, se nos van acumulando estas células epiteliales en la superficie que van generando, ¿no es cierto?, este aspecto de alguna manera de piel más gruesa, como piel de pescado o de cocodrilo, digamos, ¿ya? Que generalmente ocurre en contexto de alguna patología. Aquí les doy el ejemplo de la ictiosis, pero hay otras patologías como la dermatitis seborreica, en la que vemos cómo estas escamas amarillentas también se van acumulando, en este caso en la zona facial, y esto también puede ocurrir en el cuero cabelludo. De hecho, la caspa excesiva normalmente no es un problema de que me lavo mucho, me lavo poco el pelo o que el champú esté malo, sino que corresponde a una patología que es dermatitis seborreica del cuero cabelludo, ¿ya? Y eso que vemos caer como caspa precisamente son estas escamas. En cambio, la costra no es un exceso de células del estrato córneo, ¿no es cierto?, sino que corresponde a una mezcla de exudado seroso, de sangre, ¿ya?, que normalmente se produce porque hay un traumatismo o algún proceso inflamatorio importante de la piel, ¿ya? No se forma así solamente porque las células ahí se están quedando pegadas, digamos. Por eso que lo más frecuente, ¿no es cierto? A quien no le pasó, sobre todo en su infancia, una caída, un porrazo ahí corriendo en bicicleta y después me sale una costra. Bueno, exactamente es por eso, porque la piel se erosionó y en esa zona se forma este conjunto, ¿no es cierto?, entre exudado seroso, sangre, bueno, pueden haber bacterias, pueden haber partículas incluso de tierra, depende de qué tan limpia o sucia está la herida, digamos. El impétigo, que es una patología bacteriana mixta producida por estafilococo y estreptococo, que se da mucho más en la época escolar, también forma costras. En este caso son costras de un color un poco más tendiente a lo hemorrágico o amarillento, pero que, insisto, la descripción es un paciente que evidencia varias lesiones costrosas de distintos tamaños, principalmente en la zona perioral y que se tienden a extender hacia la mejilla izquierda, ¿ya? Las costras en el paciente A son de un aspecto más eritemato hemorrágico, las costras en el paciente B son de un aspecto más amarillento, café, en partes costroso. Punto. Escama, costra. En general uno tiende a pensar que con un buen tratamiento la escama y la costra se van a ir y lo más probable es que el paciente quede con su piel impecable. Y eso es temporal. La lesión permanente es más compleja porque su nombre lo dice. No la vamos a mejorar, aunque hagamos el mejor de los tratamientos. Y ahí tenemos varios ejemplos en que, bueno, les diría yo que la atrofia, en realidad con las estrías, son casi sinónimos, digamos. Las estrías son lesiones atróficas cutáneas. Lo que pasa es que la atrofia se puede presentar no solamente como parte de una estría, también la atrofia, que significa disminución de las capas de la... Esa es disminución de la epidermis junto a la dermis, junto a la hipodermis. No nos olvidemos que la piel tiene 3 estratos. No es solo epidermis, por lo tanto la atrofia puede ser epidermis, dermis e hipodermis, ya existiendo, como digo, muchas patologías que pueden producir ese adelgazamiento. Y normalmente ese adelgazamiento, ya les voy a mostrar otros ejemplos, pero ese adelgazamiento es irreversible.
Por ejemplo, estas manos son muy como uno vería las manos en una persona de 70 años. ¿M? Si se fijan incluso ustedes en sus abuelos, abuelas, la tienen así, con una piel delgada, las venas se notan muchísimo. Sin embargo, estas manos están fotografiadas en una persona que tiene 40 años, no 70. ¿Por qué? Porque tiene un proceso que genera atrofia cutánea que se llama acrodermatitis crónica atrófica. ¿Ya? Esto es un ejemplo de atrofia, estamos hablando de semiología, no de enfermedades, pero solo como cultura general, la acrodermatitis atrófica es una forma final tardía de manifestación de la enfermedad de Lyme, que es una bacteria que es contagiada por la mordedura de una garrapata. Mordeduras de garrapata en Chile son poco frecuentes, ocurre más bien generalmente en población que vive en la calle, ¿no es cierto?, que está un poquito abandonada socialmente y que tienen perros que también están infectados con garrapatas, me refiero. Pero la diferencia es que en Chile y en Sudamérica en general no existe la enfermedad de Lyme. Las garrapatas no están infectadas con borrelia. Así que en general en esta zona del mundo no tenemos enfermedad de Lyme. ¿Ya? Pero sí tenemos morfea. La morfea es una enfermedad del mesénquima, de la enfermedad del tejido conectivo. Es una enfermedad autoinmune en la que, entre otras cosas, se produce atrofia cutánea, adelgazamiento, endurecimiento de la piel, cambios de coloración, pero es un ejemplo de atrofia que generalmente compromete epidermis, dermis e hipodermis, en el caso de la morfea. Bueno, en el caso anterior también, en la acrodermatitis crónica atrófica también se adelgaza epidermis, dermis e hipodermis. Esto es una forma de morfea con una atrofia muy, muy localizada, bastante evidente. Esta es una morfea lineal que genera, bueno, además de los cambios de coloración, genera adelgazamiento, atrofia cutánea. ¿Mm? ¿Eso es mejorable? ¿Es reversible? No. Lamentablemente esa atrofia va a quedar. Por eso es una lesión permanente. Bueno, ¿qué duda cabe que las cicatrices son lesiones permanentes? Obviamente. Ya, o sea, todos tenemos cicatrices que, por supuesto, conservamos hasta el día de hoy de distintas, no sé, operaciones, accidentes que hayamos tenido, etcétera. Bueno, yo guardo muchas cicatrices en mi corazón por malas mujeres que me han hecho sufrir, pero esa es otra historia. Las cicatrices estamos hablando de las que son evidentes a nivel cutáneo, ¿ya? La cicatriz entonces es una zona en la que la reparación de una solución de continuidad generó eh, esta, esta prominencia, ¿no?, que incluye más bien epidermis, pero sobre todo tejido fibroso en exceso, ¿ya? Bueno, no sé si tan en exceso, pero diferente a piel normal, y por eso yo puedo identificar, en este caso, una cicatriz de cesárea, que queda esta es una cicatriz bastante decente, bastante normal, pero no es piel normal. Por lo tanto, es un cambio permanente cutáneo que en algunos casos se puede manifestar un poquito más gruesa, es decir, mantiene la línea, ¿no es cierto?, de la cirugía previa, pero ustedes pueden ver que está más solevantada, si la palpan es más gruesa. Ahí hablamos de cicatriz hipertrófica. Y existe una forma de cicatrización ya excesivamente anómala que se llama cicatriz queloide o queloidea, en la que tú tienes, por supuesto, cicatrices muchísimo más amplias de lo que fue la incisión original. ¿Mm? Y evidentemente, bueno, acá el problema es básicamente estético, obviamente la cicatriz queloide no te va a generar ninguna consecuencia negativa, pero evidentemente desde el punto de vista visual te complica absolutamente. Otro ejemplo de una gran cicatriz queloidea, una cirugía de tórax, como pueden ver, ¿ya?
una cirugía bastante amplia y lamentablemente este paciente hizo una cicatriz queloidea, cicatriz excesiva, digamos. Pero así también podemos tener lo inverso, que son cicatrices atróficas. Normalmente la cicatriz atrófica por una herida, por un acto quirúrgico, no es lo más frecuente. Generalmente la cicatriz atrófica es básicamente estrías, ¿ya? Las estrías, como ustedes me imagino bien saben, son zonas en las que la distensión de la piel provoca, ¿no es cierto?, estas zonas deprimidas, atróficas. Existe una predisposición personal absoluta. Si bien estamos acostumbrados a que aparezcan principalmente en distensiones importantes, como por ejemplo un aumento de peso muy, muy prominente, o el embarazo, ¿no es cierto?, con el gran crecimiento, sobre todo de abdomen y de las mamas, pero estrías pueden aparecer solo por el crecimiento en la época puberal. Son bien frecuentes las estrías en las zonas dorsolumbares, en los hombres, que suelen tener un crecimiento un poco más brusco, digamos, de varios centímetros. Son bien frecuentes las estrías en las zonas del deltoides y pectorales, en personas que hacen crecimiento muscular, ¿no es cierto?, van al gimnasio, hacen pesas. Entonces es una distensión que produce atrofia cutánea, pero hay mucha predisposición personal en eso. Eh, Esclerosis, que es otra forma, ¿no es cierto?, de cambio permanente, normalmente significa endurecimiento, induración. La verdad es que se ve básicamente en una enfermedad que denominamos esclerodermia, la que puede ser generalizada, sistémica o puede ser localizada, en la que la piel realmente comienza a endurecerse. Las personas sienten sus dedos más rígidos y no es porque tengan problemas en las articulaciones, sino que la piel se les endurece, se les fibrosa como efecto de su patología sistémica, ¿no es cierto?, la esclerodermia sistémica. Y la verdad que esa fibrosis puede llegar a ser tan, tan severa que los pacientes empiezan a sufrir retracciones de los dedos, ¿ah?, y no los pueden estirar. E insisto, no es un problema de las articulaciones, es un problema de endurecimiento de la piel que llega a ser de tal manera que ya se transforman en estructuras rígidas que no se pueden estirar. O sea, es bastante impresionante. Ahora, esto, ustedes yo creo que ya se han dado cuenta que hay muchas cosas de la medicina, imágenes semiológicas, clínicas, que ustedes ya no las van a ver, ¿ya? La terapéutica, el diagnóstico hoy en día ha mejorado tanto que todas estas cosas que vemos como ya mucho más severas, más avanzadas, prácticamente ya no las van a ver. Esto que está quedando un poquitito en los anales, en la historia de la medicina, que igual es bueno saberla, ¿ya? Pero a ustedes es poco probable que les toque ver un paciente así porque hoy en día la esclerodermia sistémica se diagnostica pronto, se trata, no se mejora, pero sin duda no avanza a estos niveles. Ya hemos visto varias cosas: cicatrices, atrofia, esclerosis cutánea, la liquenificación. La liquenificación es un engrosamiento no solo del estrato córneo, porque si no sería solo una escama, sino que también de la epidermis, no de las capas inferiores, de la epidermis y del estrato córneo. Y normalmente es una respuesta de la piel al traumatismo local crónico. ¿Qué traumatismo crónico puede ser el más frecuente en la piel? El grataje, rascarse. Hay patología cutánea que, créanme ustedes, que pica tanto que los pacientes se rascan todo el santo día, todos los días, hasta que por supuesto les llegan a hacer un tratamiento, y ese rascado genera lo que se llama liquenificación. Y la patología en la que nosotros vemos a los pacientes con la piel engrosada, liquenificada, se llama líquen simple crónico. ¿Cuál es el tema acá?
eh, si tú le preguntas a estos pacientes, o sea, sí o sí te van a decir que tienen prurito y que tienen grataje, ¿ya? O sea, es imposible que alguien te muestre esto y te diga, no sé cómo me salió, doctor, yo no me he hecho nada y de verdad yo no me he hecho nada. Imposible. O sea, claramente aquí en ambos casos, y creo que hay otra imagen por acá, a este paciente esto le pica y se ha rascado, pero de manera brutal. Perdón, me salí de la semiología correcta. Ha tenido un grataje bastante intenso y reiterativo, ¿eh? Lo mismo acá. ¿M? Te fijas, una zona absolutamente liquenificada. A esto se le llama liquenificación. ¿M? Traumatismo local crónico, generalmente en respuesta a grataje por un prurito intenso. Lo mismo acá, la dermatitis atópica van a ver ustedes que es una patología que se da sobre todo en la infancia, que produce mucho prurito. Y claro, finalmente, sobre todo si son niños, adolescentes, no se miden mucho y se rascan, se hacen grataje. Y eso termina, por supuesto, en estas lesiones liquenificadas. De las estrías ya hablamos, corresponden entonces a lesiones atróficas, fundamentalmente que aparecen de manera espontánea, pero normalmente en relación a un proceso, ¿ya? Estiramiento, a algún crecimiento corporal o al uso de corticoides orales. Esto también, bueno, siempre a los vejetes nos gusta hablar del pasado. Claro, yo vi muchos pacientes pero llenos de estrías, una cosa impresionante, en medicina interna, ¿eh? Cuando yo estaba estudiando medicina, ¿ya? Y veía esto, y incluso más. Y yo decía, ¿pero qué pasó aquí? Y claro, eran pacientes que estaban tomando corticoides, llevaban 2 años tomando corticoides, ¿ya? Porque tenían un lupus, una artritis reumatoidea o vaya a saber qué otra cosa. En cambio ahora no, po. Ahora se usan otros inmunosupresores, medicamentos biológicos, como ustedes bien saben, y ya esto tampoco se ve mucho, pero sí en pacientes que tuvieron, por ejemplo, una obesidad mórbida, se operan de un bypass, una manga gástrica, y por supuesto después bajan de peso, van a ver esta cantidad de estrías también, así como también lamentablemente en algunas embarazadas después del parto, que tienen predisposición, también pueden ver bastantes de estas estrías. Y lo último, nos va quedando poco tiempo, pero esto es relativamente rápido, porque las soluciones de continuidad en general, las que manejamos súper conceptualmente, yo creo que todos, son estas tres. A todos nos han enseñado que una solución de continuidad superficial se llama erosión, que solo afecta fundamentalmente la epidermis. Si esa solución de continuidad es un poquitito más profunda y compromete la dermis, hablamos de úlcera. Y si esa solución de continuidad que compromete la dermis es lineal, no como un sacabocado, sino que lineal, hablamos de una fisura. Por lo tanto, en este esquema ya tenemos las tres formas claritas. Nos falta hablar un poquito de la otra, las fístulas, las escaras, pero más o menos ya tenemos la idea. Una fisura, muy frecuente esto en las zonas de pliegues, en pacientes que, bueno, están un poquitito gorditos, es frecuente que se produzca como humedad en la piel y esa humedad favorece la formación de estas ulceraciones lineales, por ende se llaman fisuras. Si ustedes se preguntan, ¿y qué tendrá aquí? Bueno, esta es la mama, todo esto. ¿Qué tendrá esta zona enrojecida debajo de la mama que le causó todo esto? Hongo, Candida albicans. La cándida es un hongo que vive en varias partes de la piel y que puede provocar patología cutánea cuando se dan las condiciones. Erosiones, más allá de cuál haya sido la causa, aquí vemos que son superficiales, afectaron solo la piel. Acá no hay úlceras, acá no llegamos a la dermis. En cambio, bueno, acá es evidente que llegamos a la dermis, ¿no?
Esta cosa tan violenta que ustedes ven es como se termina viendo la evolución de una mordedura de araña de rincón o loxocelismo. ¿Ya? Acá está ejemplificada dos de las lesiones que aparecían en el listado, ¿no? Úlcera y escara. Úlcera, solución de continuidad que compromete más allá de la epidermis. Bueno, acá evidentemente que es más profunda que la epidermis. Y escara es esta lesión. Corresponde a un fragmento de piel que ha sufrido un proceso necrótico y que de alguna manera se solidifica formando una verdadera costra rígida de material necrótico que toma este color oscuro, casi negro. ¿Ya? A eso se le llama escara. No es una costra, no es un exudado que se consolidó con sangre. Esto es una escara. Las principales causas de escara en nuestra práctica clínica son las quemaduras. Las quemaduras profundas producen este nivel, ¿no es cierto?, de escaras. Eh, y acá en Chile sabemos, no es una cosa habitual de todos los días, pero la mordedura de araña de rincón también produce estas famosas escaras. Son lesiones bastante violentas. ¿M? La escara en este caso está ¿en qué? En una úlcera. Por lo tanto, yo describo, hay una úlcera que está cubierta por, bueno, de bordes anfractuosos, medios estrellados, que está cubierta por una gran escara de color negruzco. En cambio acá, esta es una úlcera de bordes levemente solevantados, irregulares, que contiene un material anfractuoso amarillento con algunas zonas enrojecidas y parcialmente un resto de escara. ¿Mm? Bueno, las quemaduras de tercer grado, esto es todo escara. Normalmente esa piel que está quemada, con el paso de los días se coloca de ese mismo color negro que ya vimos, y esto hay que sacarlo completo. Acá hay que hacer injertos. La verdad que esta es pérdida total de la piel, digamos. ¿Mm? En cambio acá vimos que dentro de las lesiones de solución de continuidad también aparecían las escoriaciones. ¿Ya? En las escoriaciones los pacientes solos se rompen ya porque les pica o por otras causas, eh, y se producen estas lesiones, ¿no es cierto?, erosivas que son superficiales pero que claramente son en un contexto de provocadas por el mismo paciente, digamos. Eso es lo importante, que la escoriación, a diferencia de una caída, no sé, pues en bicicleta, qué sé yo, en skateboard, acá ocurre que es porque el propio paciente, con el grataje, se generó esta escoriación. ¿Ya? Aquí llama la atención de inmediato, bueno, dos cosas con este flaco acá. Primero, que está lleno de estas escoriaciones. Bueno, tres cosas. Está lleno de estas escoriaciones. En segundo lugar, tiene un lunar horrible acá, muy oscuro, que habría que verlo muy en detalle porque no digo a ciencia cierta que sea maligno, pero habría que examinarlo. Y en tercer lugar, tiene, doctor, ¿sabe que además de las escoriaciones, le noto estas máculas hipocromas? ¿Ah? La mayoría miden menos de 1 centímetro y están distribuidas en el tronco. ¿Mm? Y saben que este muchacho, además de tener escoriaciones, tiene una pitiriasis versicolor, que es esa patología que les decía yo, producida por un hongo que genera estas lesiones hipocrómicas. Eso lo vimos en la parte de lesiones elementales primarias. Fístula es un concepto que en general se habla mucho de eso en cirugía. Fístula es que se conecte una estructura con otra de manera anómala. En cirugía después les van a hablar mucho de fístulas entre la vesícula y el colédoco, entre la vesícula y el páncreas, entre el estómago y el páncreas, bueno, en fin. Pero si estamos hablando a nivel de piel, es muy probable que prácticamente la única fístula con la que se encuentren es esta, la fístula odontogénica. Acá lo que sucede es que en pacientes que tienen
una enfermedad dental con caries de larga data, la carie muchas veces comienza a profundizarse y llega a formar un absceso en el hueso, en este caso hueso mandibular. Y el absceso rompe la pared de la mandíbula, del hueso, y el material purulento empieza a buscar un camino para drenar. Como no puedes hacerlo muchas veces a través del diente, lo hace y sale a través de la piel. Por lo tanto, estos pacientes llegan con estas fístulas, generalmente drenando un material, por supuesto, medio purulento, de mal olor. Así que normalmente llegan con un parche y te dicen, ay doctor, tengo esta herida, no sé qué me pasó, opéreme y sáqueme esto para que porque se me ve horrible. Pero la verdad que la solución no es operar esto por fuera, sino que es mejorar, arreglar la situación que tiene a nivel del diente y de la mandíbula. Así que esto es una cirugía maxilofacial, más que una cirugía cutánea. Pero bueno, más allá de contarles eso, es un ejemplo de fístula, comunicación entre el hueso mandibular y la piel. ¿Ya? Eso mismo le pasó a este paciente, pero además se sobreinfectó con una bacteria que suele estar en la cavidad oral que se llama actinomyces, y ahí hablamos entonces de una actinomicosis. Pero en el fondo acá, como les digo, si bien uno ve el desorden en la piel, a este paciente hay que mandarlo al dentista y al cirujano maxilofacial para que le arreglen el desorden que tiene a nivel dental y del hueso mandibular. Acá el problema no es tanto cutáneo. En el PPT, que bueno, ya supongo que todos lo tienen, van a tener esta terminología. Aquí se agregan otras cositas que lo pueden ver con calma y fototipo, por ejemplo. Este paciente tiene un color de piel oscuro. Sí, perfecto. O es de color de piel, no sé, negro, afroamericano. Perfecto. Pero en general nosotros hablamos de fototipo. Fototipo 6 es la piel de los pacientes afroamericanos. Fototipo 1 es la piel del paciente colorín, blancuchento, por decirlo así, ¿no? Y ahí están ejemplificados, ahí véanlo esto con calmita, digamos. Cultura general dermatológica, básicamente. Resumación, cómo le llamamos a los puntos negros, comedones, a los lunares neomelanocíticos. Bueno, y así hay varias terminologías que siempre es bueno tener también como parte de la cultura general. Acá vemos una zona liquenificada. Esto es piel liquenificada. Esto es, por supuesto, una zona de cicatriz de tipo queloide, ¿no es cierto? Eh, Acá es un paciente que evidencia varias lesiones, pero desde el punto de vista semiológico, principalmente lo que hay son pápulas y pústulas eritematosas con algunas lesiones cicatriciales deprimidas en la cara. Este paciente tiene lesiones primarias, que son las pápulas, las pústulas, y también tiene lesiones secundarias que son cicatrices, que en este caso no son estrías, son cicatrices atróficas que, como ustedes también saben, en personas que han tenido un acné muy severo, podemos tener estas cicatrices atróficas que son secuelas de acné, que también antiguamente no tenían ningún tratamiento, pero que hoy en día con láser andan, pero maravilloso. Paciente con zona de eritema, con formación de algunas costras, ya en el dorso de las manos y de los dedos. Lo más probable es que esto le pique violentamente porque esto es una dermatitis. Lo mismo acá, paciente que presenta zona de eritema en V, ¿ya? En la zona del cuello inferior del escote. Eritema, mancha eritematosa en V. Se puede también describir. Lesión nodular, de gran tamaño, no altera la piel, es móvil, indolora. Bueno, y así sucesivamente hay que integrar los conocimientos que uno leyó, digamos, y que leyó y escuchó en esta clase. Así que bueno, más o menos casi puntual, les agradezco su participación
en esta clase semiológica que también incluyó algunos otros temas. Espérate, ¿qué hace el láser? ¿Cómo lo podemos diferenciar de la celulitis? Claro, ya pensando en eso, la erisipela y la celulitis bacteriana en general son muy similares. Incluso la diferencia se hace por datos clínicos muy específicos. Pero como yo siempre le digo a mis alumnos o a los becados de dermato, no te preocupes porque tanto la celulitis como la erisipela tienen el mismo tratamiento. Hay que dejar una combinación de medicamentos antiestafilocócicos y antiestreptocócicos. Así que en general la diferencia es más bien teórica, académica, más que una diferencia de manejo práctico. Bueno, el láser es un sistema en el que hay varios láseres, pero el que sirve para las cicatrices genera como unos hoyuelos en la piel que atraviesan la epidermis y la dermis. Y en cada uno de esos hoyuelos que produce el rayo láser se regenera el colágeno de tal manera que una lesión que está deprimida, al irse regenerando de colágeno, se va emparejando hasta que queda planita. Y ya la cicatriz, mira, no se borran, eso sería mentira, pero evidentemente disminuyen bastante. ¿Mm? Ah, bueno, y Mauricio hace un comentario ahí, una crítica al sistema. ¿Mm? Así que eso. ¿Mm? Eh, Así que bueno, estaríamos finalizando, como les digo, espero que les haya sido digamos, de utilidad esta clase, digamos, ¿no? Un gusto, un gusto, tengo la mejor impresión de la Universidad San Sebastián, así que los felicito, van a ser muy buenos profesionales. ¿Mm? Eh, Nada, pues, terminamos nomás entonces, que el resto del fin de semana sea muy bueno. Yo ahora voy a colocarme mi equipo de ciclismo con mi casco y voy a ir a pedalear un par de horas, digamos, que es uno de mis hobbies preferidos los fines de semana, salir a andar en bicicleta. Así que un gustazo. ¿Mm? Que estén muy bien. Me voy yendo. Chao, Chao, chao. profe, Gracias a muchas usted. gracias. Chao.